¿Me escuchan? Bueno, vamos a comenzar la clase, continuamos con mapeo, vamos a continuar, vamos a hacer un ejercicio. Copiar esta región, módulo de z menos i menor o igual que 2, con esta función, con w igual a 2 menos i por z menos 3i. Recuerden, esta función que era una transformación lineal, que es lo que me producía. Como acá tengo un número complejo, tiene un módulo y un ángulo, multiplicado por la variable z me produce una rotación. Y menos 3i, un número complejo, esto me produce una traslación. Una traslación hacia menos 3, el eje y. ¿Sí? Entonces, pero queremos buscar la región. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo ayer les decía que había dos formas. Una, que yo creo que es la más adecuada, es despejar de acá, de la función z. Entonces, si yo despejo z de acá, ¿qué me va a quedar? Z va a ser igual a W más 3i sobre 2 menos i. ¿Sí? Esa es z. Y ahora ustedes observen que yo tengo mi región de partida, es esto, es z, módulo de z menos i menor o igual que 2. Entonces reemplazo ahí z. Reemplazo z. Entonces tengo módulo de w más 3i sobre 2 menos i módulo menor o igual que 2. Y ahora tengo que empezar a trabajar algebraicamente con esta expresión. ¿Qué hago? Hago la suma. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar W más 3, la suma algebraica, ¿no? Menos I por 2 menos I sobre 2 menos I, valor absoluto menor o igual que 2. Esto es valor absoluto, por lo tanto, hago el numerador, acá menos 2i más menos 1. ¿Está bien? Corrijan, ¿no? Y abajo me va a quedar 2 menos i, menor o igual que 2. 2 menos i, ¿a qué es igual? Es el módulo de un número, ¿no? 2 menos i, elevo al cuadrado las componentes, raíz cuadrada, y me queda 5. Entonces, y arriba, ¿qué me queda? Me va a quedar W más i menos 2i, menos 1 más i, módulo, sobre la raíz de 5, que es el módulo de 2 menos 3, menor o igual que 2. Entonces, ¿qué me queda?
me va a quedar W menos 1 más I menor o igual que 2 raíz de 5. ¿Y qué representa esta ecuación? ¿Qué representa la ecuación? W es U más IB, ¿no? Estamos en el plano W de la imagen. ¿Qué es lo que representa? ¿Qué es lo que representa, chicos, esta ecuación? Yo creo que esta la ven más fácil. Se ve más fácil. ¿Qué es? Bien, una circunferencia, ¿sí? Es una circunferencia con centro ¿en dónde? ¿Cuál es su centro? Una circunferencia con centro en 1, 0 no puede ser, porque sería 0 para I. Yo tengo ahí el I. Este es I, chicos. Esto acá está clarito, esto es I. Entonces, ¿cuál sería el centro de esa circunferencia? 1 menos 1. Y de radio, a 2 raíz de 5, ¿sí? Y si tienen dudas, lo hacen. ¿Qué es? Oh, perdón. No, espera. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría U menos 1 más la parte imaginaria, que sería B más 1, módulo, menor o igual que 2 raíz de 5, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? U menos 1 al cuadrado más B más 1 al cuadrado, que es raíz menor o igual que 2 raíz de 5 elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Está bien, chicos? ¿O me equivoqué algo? Entonces, de centro 1 menos 1 y de radio 2 raíz de 5, ¿sí? Recuerden cuando sacan el módulo, elevan al cuadrado las componentes y es raíz. Entonces, la raíz pasa como exponente al otro miembro, ¿sí? ¿Está? Bueno, esta yo creo que es la manera más rápida de hacerla. Es decir, ¿yo qué tenía? Tenía mi región z menos i menor o módulo menor o igual que 2, que es una circunferencia, ¿sí? Y tenía la función w igual a 2 menos i z menos 3i. Entonces, ¿qué hago? Espejo z, me queda esta expresión, la reemplazo acá y ya me queda una circunferencia. Es lo que me tendría que quedar, ¿no? Porque yo acá la región de partida, a ver si se las puedo dibujar, es z menos i menor
o igual que 2. Centro 0, 1. Y de radio 2. Bueno, por acá, más o menos. ¿Sí? Algo así. Acá está el centro. Entonces, tengo este mapeo. 2 menos i z menos 3i, que era e. 2 menos i es el ángulo que va a rotar los puntos de esta circunferencia. Y después la tengo que trasladar. O sea, lo único que hice es rotar la circunferencia y luego trasladarla. O sea que me tenía que quedar una circunferencia. No, no había cambios. ¿Sí? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta con respecto a esto? La otra manera, por supuesto, como les había explicado ayer, era que trabajar con la expresión de la función y obtener u y b en términos de x. Y luego iba a tener que trabajar con la región de partida, o sea, esta circunferencia, que iba a tener que expresar como x e y trabajar con estas dos ecuaciones. Que quizás acá yo creo que se complica, ¿sí? ¿Está alguna pregunta? Profe, ¿Sí? ¿el radio no sería raíz de 2, raíz, bueno, después raíz de 5? Lo que pasa es que cuando sacas el módulo, ¿qué te queda? ¿No es esto? ¿O yo estoy equivocada? No sé, chicos, recuérdenme. ¿Estoy equivocada? Porque esto es módulo, ¿no? Módulo, valor absoluto, módulo. ¿Está, chicos? Si estoy equivocada, díganme, no sé. Capaz que estoy pensando, mi cerebro está a punto. No, parece no. Ah, me parece, perdón, leí no, no, parece que está bien. Sí, es... claro, está bien. El módulo es la raíz y pasa al otro miembro como potencia. Elevado al cuadrado. ¿Está? Sí, profe, me Chicos, olvidé del cuadrado ese. bien. O sea que cuando ustedes la tienen expresada de esta manera, como está acá, acá ya usted ya me tenía que haber dicho, esta es una circunferencia, porque recuerden, ¿esto qué es? Módulo, es la distancia del punto genérico W, o sea, ya estoy en el plano W, de U y B a este punto a -1, al punto 1 y es menor o igual que un valor constante, y esa es la definición de circunferencia, lugar geométrico, ¿sí? Bueno, a ver, sigamos. Habíamos empezado con la inversión y habíamos hecho o habíamos mapeado o transformado una recta x igual a c, la recta vertical. Entonces, estas son las ecuaciones en términos de x y de y, perdón, de u y b, o sea, parte real, parte imaginaria de la función. Acá está la expresión. Entonces, como es x igual a c, la recta vertical, tengo 1 sobre z, la función, me queda una circunferencia. Para obtener una circunferencia a partir de estas ecuaciones, lo que hago es elevar al cuadrado y sumar. Y me quedaba esto, u cuadrado más b cuadrado igual a 1 sobre x cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? De esta. Pero yo sé que x es igual a c, una constante, entonces reemplazo acá c y puedo despejar 1 sobre x cuadrado más y al cuadrado, que me va a quedar u sobre c. Reemplazo acá. Y me queda esto, u cuadrado más b cuadrado igual a u por c. En definitiva es u cuadrado más b cuadrado, o u cuadrado menos u sobre c más b al cuadrado, que es la ecuación de una circunferencia
desplazada. ¿Sí? Que tienen que completar cuadrado. Recuerden, acá estoy completando cuadrado porque tengo u cuadrado y tengo el término lineal que es menos u sobre c. Y me queda esta circunferencia desplazada. Eso era para x igual a c. Y acá les había puesto la otra manera de realizar ese mapeo era despejar z. Entonces z me iba a quedar 1 sobre w. Hago el cociente y me quedaba que x, parte real, era que u sobre u cuadrado más b cuadrado. E y es igual a menos b sobre u cuadrado más b cuadrado. Como x es igual a c, reemplazo x, que es esto, u sobre u cuadrado más b cuadrado igual a c. Bueno, separo, me queda u cuadrado más b cuadrado igual a u sobre c, y esta es la ecuación esta es la ecuación de una circunferencia desplazada. ¿Sí? Esta. Con esta. Completo cuadrado y me queda la ecuación desplazada. Concentro en 1 sobre c, 0, parte imaginaria, y de radio 1 sobre 2c. Ahí sí, esto está elevado al cuadrado. ¿Sí? Esas son las dos maneras de obtener cuando tengo una inversión. Cuando tengo rectas verticales, voy a tener circunferencias con centro 1 sobre 2c, 0, y radio 1 sobre 2c. Es esta. Cuando tenga x negativas, las circunferencias van a ser para esta parte, para la parte negativa. ¿Sí? Ahora, ¿cuál va a ser la imagen de la recta y igual a d bajo la misma transformación? Voy a obtener circunferencia, pero a lo largo del eje vertical. ¿Sí? Entonces, el trabajo es el mismo, ¿no? O sea, acá u, x, ya sé que tengo que obtener una circunferencia, elevo al cuadrado, sumo, me queda 1 sobre x cuadrado más y, pero yo sé que y es igual a d. Entonces reemplazo acá d y obtengo 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. Pero es negativo. Pasa al otro miembro como positivo y es una circunferencia desplazada con respecto a b. ¿Sí? Me queda esa ecuación. Entonces, para rectas positivas, obtengo las circunferencias desplazadas para los b menores que 0. Menores o iguales, ¿no? Porque es el centro acá en 1 sobre 2d y radio 1 sobre 2d. Son tangentes al origen, la circunferencia. ¿Qué sería esto? Si yo estoy mapeando la circunferencia unitaria, esta circunferencia con la función 1 sobre z con la inversión no sufre modificación. Se mapea en la misma circunferencia. Si estoy mapeando las verticales positivas, recuerden, obtenemos para este lado, para el lado positivo de las U. Si mapeo la U negativa, obtengo para la parte negativa de las U. Ahora, si mapeo las horizontales positivas, obtengo acá abajo. Acá están todas tangentes, ¿no? Tangentes al origen. Y para las I negativas, son en el plano superior. Tangentes ahí. Esas son las 4 posibilidades. ¿Sí? Bueno, a ver, esperen, quiero que hagamos otro ejercicio.
¿sí? Esta recta, tenemos 2 y no sé qué pasa. Ay. 2x. La recta 2x menos y igual a 1. Con esta función, w igual a i sobre z. ¿Sí? Entonces, tengo una recta que no es paralela ni horizontal, pero está mapeada por la función 1 sobre z, porque recuerden que el i lo único que va a hacer rotarme. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener una circunferencia desplazada, ya no voy a obtener una circunferencia tangente al origen, ¿no? Va a ser una circunferencia desplazada. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos z, va a ser igual a i sobre w. Y esto, esperen, lo voy a hacer más separado. Acá, despejo z igual a i sobre w. ¿Por qué? Porque voy a obtener x y en términos de u e i, en términos de u y de b, e i en términos de u y b. Entonces reemplazo acá en la ecuación de partida o en la recta y voy a obtener ya la ecuación en términos de u y de b, que es en el plano w, ¿sí? Por eso hago esto. Lo podría hacer, o sea, trabajar con esta ecuación sin necesidad de estar cambiando, ¿no? Porque yo ya sé que voy a obtener una circunferencia, porque tengo una recta, tengo la inversión que me transforma rectas en circunferencias y está multiplicada por i, que lo único que hace es rotar en 90 grados, pi sobre 2, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Tengo i sobre w, que va a ser igual a i por u menos i por b, que es el complejo conjugado de w. ¿Sí? Que eso lo hicimos ayer, si no me equivoco. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que z, que es x más i, va a ser igual a ¿qué? A menos más AB, parte real sobre U cuadrado más B cuadrado. Y me va a quedar a menos, a ver, esperen, no, más U por I, está bien. Más, acá no sé por qué aparece esto. ¿Sí? Más I, parte imaginaria, que es U sobre U al cuadrado, más B al cuadrado. ¿Sí? Entonces, igualdad de complejos, x es igual a b sobre u más b cuadrado. E y es igual a u sobre u al cuadrado más b al cuadrado. Reemplazo en la ecuación, en la recta que quiero mapear, que era 2x menos y. O sea, 2 por x, que es b sobre u al cuadrado más b al cuadrado. Menos u, porque era 2x menos y. U sobre u al cuadrado más b al cuadrado igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago?
me va a quedar 2b menos u igual a que ax, perdón. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, porque tienen el mismo denominador y lo paso al otro miembro. Entonces, ¿qué me queda? Me va a quedar u cuadrado más u más b al cuadrado menos 2b igual a 0. Y esta es la ecuación de una circunferencia desplazada en u y en b, porque tengo el término cuadrático, tengo el término lineal. Término cuadrático y término lineal en b. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Completo cuadrados y me va a quedar u más un medio al cuadrado, ¿sí? Más b, como acá tengo 2 por b, es el doble producto, menos 1 al cuadrado, que va a ser igual a un cuarto más 1, ¿sí? Que es 5 cuartos, que es el radio, ¿sí? Acá sí, acá sí, ¿no? Esto está elevado al cuadrado, 5 cuartos elevado al cuadrado, o sea, es la raíz de 5 sobre 2, ¿sí? Entonces, esta es la circunferencia que se obtiene al mapear 2x menos y igual a 1 con la función w igual a i sobre z, ¿sí? Acá sí, ¿no? Esto es raíz de 5 sobre 2, porque la raíz de 4 es 2, ¿está? Chicos, ¿está? Bueno, a ver, hagamos una de inversión. A ver, con la inversión, yo les dije, si mapeo la circunferencia unidad, se mantiene, no me la cambia. Lo que sí puede cambiar, que si yo estoy mapeando el interior de la circunferencia unidad, cuando yo la mapee, el dominio va a ser exterior, no interior. Eso sí cambia, la inversión me la puede cambiar. Ahora, y si tengo rectas verticales o rectas horizontales, obtengo circunferencias con 1 sobre z. Lo mismo si tengo rectas desplazadas. Ahora, hagamos este caso con una inversión. Tengo módulo de z menos 2, menor que 2. Y tengo la inversión. Tengo una circunferencia desplazada, ¿no? En 2, 0. Ese sería su centro. Ahora, teníamos rectas, obteníamos circunferencias. Ahora tengo una circunferencia que voy a obtener con la inversión, y no es la circunferencia unitaria, sino que es una circunferencia que está desplazada. ¿Qué es lo que obtendría? ¿Qué es lo que piensan que obtendría? Una recta, bien. Obtendría una recta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos de la otra manera o...? Eh, bueno, de acá despejo z, ¿no? Z que va a ser igual a 1 sobre W. Reemplazo acá, me va a quedar 1 sobre W menos 2 menor que 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Me va a quedar
1 menos 2W sobre W, ¿no? Menor que 2. Y acá que me queda, se supone que me tiene que quedar una recta, ¿no? No la veo la recta. ¿Ustedes la ven? Chicos, ¿ustedes la ven a la recta? No veo recta. No sé. Se supone que esta era la manera más fácil de hacerlo, chicos, porque yo lo que la hice de esta manera, no sé por qué, ya ni me acuerdo. A ver, yo les digo cómo la hice. Yo tengo z menos 2 menor que 2 y tengo w igual a 1 sobre z. Entonces, w va a ser igual a que a x menos y por y sobre x cuadrado más y al cuadrado. ¿Hasta ahí está bien? ¿Está bien? Sí, bueno. Entonces, ¿qué tengo? W, recuerden que es U más I, B. Entonces ahí tengo que U, perdón, que U es igual a X sobre X cuadrado más Y al cuadrado y que B es igual a menos Y sobre X cuadrado más Y al cuadrado. ¿Sí? Esas son las dos ecuaciones que me relacionan U y B. Pero yo tengo la circunferencia z menos 2 menor que 2. Entonces, lo que hago es, saco el módulo de acá, que me quedaría que x menos 2 al cuadrado más y al cuadrado, que va a ser menor que 4. Entonces, saco el cuadrado, x al cuadrado menos 4x más 4, ¿no es cierto? Más y al cuadrado menor que 4. Los 4 se me simplifican, ¿sí? Acá se me simplifican los 4. Sí. Ahí está. Se me simplifican los 4. Acá hay este 4 de acá. Y me queda que x cuadrado más y al cuadrado es menor que 4x. ¿Está bien hasta ahí? Pero x a qué es igual. X es igual a x cuadrado más y cuadrado por u. ¿Sí? Entonces reemplazo esto de acá. De acá saco, perdón. De acá, yo puedo sacar que x es igual a u por x cuadrado más y al cuadrado. Entonces, ¿qué me queda? Que x cuadrado más y al cuadrado es menor que 4 por u, perdón, por u, perdón, x es igual a u por x cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda en definitiva? ¿Qué me queda? Que 1 es menor que 4u. O sea que u va a ser mayor que 1 sobre 4, que es la recta, ¿no? Entonces, yo tengo esa circunferencia,
Estoy mapeando el interior de la circunferencia. A ver si se las puedo dibujar más o menos. Z menos 2, Z2. O sea, 1, 2. Y de radio, 2. O sea, me quedaría acá. ¿Sí? La estoy mapeando con 1 sobre Z. ¿Y qué es lo que obtengo? Estoy mapeando el interior, ¿no? Porque me dice menor. Me queda la circunferencia U mayor, perdón, la recta U, la región U mayor que 1/4. O sea, supongamos que acá es 1/4. Me queda todo esto. ¿Sí? ¿Está? Y de la otra manera, yo veo que se me complica de la otra manera que la quería hacer. No sé. Sí, porque acá, miren. No sé, esto lo paso para acá, me va a quedar 2W, menos 2W, lo sumo, y se supone que me tendría que quedar U igual a U mayor que 1/4. Puede ser, pero tengo que trabajar con esto. Que ahí la verdad que se me complicó, por lo menos para mí se me complicó, me quedó más fácil la otra. Por eso les estoy diciendo que, no sé si decirle dos métodos, pero son dos formas de resolver esto de las transformaciones o mapeos, y que una siempre es más fácil que la otra. ¿Sí? Bueno, continuemos con los mapeos. Ahora, esa era la inversión. Ahora vamos a la función exponencial. ¿Qué es lo que me produce la función exponencial? Recuerden, la función exponencial nunca toma el valor cero, ¿no? O sea, nunca toca el origen. E a la z es distinto de cero para todo z. El rango de la función exponencial es todo el plano complejo, excepto el cero. Nunca toca ese valor, o sea, los complejos menos el cero. El argumento de z es igual a i más 2, más menos 2n pi, donde n pertenece a 0, 1, 2, etcétera, ¿sí? Recuerden que es periódica. Acá la función exponencial se diferencia de la exponencial, la compleja se diferencia de la real, en que la compleja es periódica, de periodo 2pi, ¿sí? Ahí está, e a la z más 2pi i es igual a e a la z para todo z, de periodo 2pi i, que está dado por el ángulo. Entonces, como es periódica de periodo 2pi o 2pi, vamos a tener bandas de longitud 2pi. La imagen de cada banda llena la totalidad del plano, ¿no? Excepto el 0. La banda que está entre menos pi y pi se denomina la región fundamental o principal de la exponencial. Ahora, esta es la función exponencial, e a la z, que es igual a e a la x por el coseno de i más i seno de i. Otra manera de expresarlo era e a la x por e a la ii. Porque recuerden acá, ¿no? Esto, por la fórmula de Euler, es coseno de i más i seno de i. Entonces, W, que es la función V, U más IB, de esta manera, como un radio, ¿sí? O su módulo elevado a la I tita, perdón, a la I phi, que es el ángulo en W. Entonces, igualando este W con esta expresión, ¿qué me va a quedar? Que R en el plano W va a ser igual a que a E a la X, y que el ángulo phi es igual a I. Estamos igualando esta expresión con esta, ¿sí? Y la otra manera es poner que U es igual a E a la X coseno de I, hacemos el producto acá, y B es igual a E a la X seno de I. Parte real y parte imaginaria de la función. Ahora, ¿qué es lo que vamos a
obtener, perdón, cuando mapeamos con la exponencial. Rocío, ¿a qué te referís con sería un plano o una recta? El último ejercicio de inversión a esa circunferencia que es módulo de z menos 2 menor que 2, con la inversión 1 sobre z. Sí, y bueno, obtenés u mayor que 1/4. ¿Qué era esto? Tengo la circunferencia porque me dice módulo de z menos 2 menor que 2. O sea, lo que está adentro. Es menor que 2. Acá en realidad no me di cuenta que esto es línea punteada, ¿no? Porque es menor que 2. Acá la hice bien, es mayor. Esto, con la función 1 sobre z, se mapea en esta región. U mayor que 1/4. Sí, está bien, es la vertical. Es eso. O sea, esta región. Para U mayor que 1/4. Esta circunferencia se transforma con 1 sobre z en esta región. U mayor que 1/4. ¿Está? Bueno, vamos al exponencial. Dijimos que U era igual a e a la x por el coseno de y, parte real, y que b era igual a e a la x por el seno de y. ¿Sí? Entonces, perdón. Estas serían mis ecuaciones, ¿no? Que me relacionan. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mapear una recta ay, bueno, volvemos. El exponencial. ¿Sí? Y quiero mapear una recta. Mapeemos una recta vertical. Por ejemplo, esta. X igual a C. ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a producir el exponencial? Entonces, yo tengo X igual a C. Y mis ecuaciones del exponencial son estas. O sea, X igual a C. Yo estoy mapeando o me estoy yendo a la región, al plano W, U y B. Entonces, de estas dos ecuaciones, U igual a E a la X coseno de I y B igual a X, E a la X seno de I, tengo que obtener que una
una curva en términos de U y de B. Entonces, X es igual a C, o sea que me quedaría E a la C, en definitiva. Lo que me está molestando es el coseno de I y el seno de I. ¿Cómo hago para eliminar el coseno y el seno de esas dos ecuaciones? Elevo al cuadrado y sumo. Bien. Si elevo al cuadrado y sumo, me va a quedar E a la X, factor común, coseno cuadrado de I más seno cuadrado de I, que es la relación fundamental que me da 1. Entonces me va a quedar U al cuadrado más B al cuadrado igual a E a la X al cuadrado, ¿no? Que es la ecuación de una circunferencia que tiene el radio E a la X. ¿Sí? Entonces, como equivale C, yo voy a tener una circunferencia de radio E a la C. Entonces, las rectas verticales con el exponencial se mapean en circunferencias. ¿Sí? Con centro en el origen y radio E a la C. Ahora, mapeemos una horizontal. En el caso de una horizontal, la ecuación sería I igual a B. Entonces, de las ecuaciones, ¿qué me quedaría? Esto me quedaría B. Lo que me está molestando es E a la X. Yo tengo que eliminar E a la X. ¿Cómo lo haría de esas dos ecuaciones? ¿Cómo elimino E a la X? ¿Cómo elimino E a la X? Sí, dividiendo. Hago B sobre U, ¿sí? Que es E a la X, B es el seno, ¿no? El seno de I. Y U es E a la X coseno. Se me simplificaría los C y me queda seno sobre coseno, la tangente de I. Entonces B va a ser igual a la tangente de I por U, que es la ecuación de una recta. ¿Sí? Es una recta que, bueno, no pasa por el origen, ¿no? Recuerden que el exponencial nunca toma el valor 0. Entonces son rayos que parten del origen y tienen la inclinación I, el I que sería un ángulo en este caso. Entonces, para rectas horizontales, bueno, de nuevo, para rectas horizontales, ¿qué es lo que voy a obtener? Los rayos, sin tomar el 0. ¿Sí? Van a partir de él, pero no tocan el origen. ¿Sí? Entonces, por eso acá tenemos este cuadradito. Dijimos que las verticales son las circunferencias, las dos circunferencias, E a la A, E a la B. Y que las horizontales son los rayos, C y D. Entonces, el rectángulo se convierte en un sector circular. ¿Sí? Acá tienen que tener cuidado cuando mapeen
el eje vertical, ¿no? Porque recuerden que sería la tangente seno sobre coseno. Bueno, vamos al otro mapa. No, veamos un caso, el caso de z al cuadrado, que eso lo tienen en el apunte, que no es complicado. Veamos qué es lo que produce cuando se mapea con z al cuadrado. Por ejemplo, yo tengo la función w igual a z al cuadrado, ¿sí? Entonces recuerden que z al cuadrado, que es x al cuadrado menos y al cuadrado como parte real, más 2xy parte imaginaria, ¿sí? Entonces, si yo quiero mapear una recta vertical, una x igual a c, ¿qué es lo que me va a producir? U es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado, y b es igual a 2x por y, ¿sí? X igual a c, lo puedo poner acá, ¿sí? Y lo puedo poner acá también si quiero. Entonces, recuerden, tengo que eliminar y en este caso, porque yo ya sé que x es igual a c de las ecuaciones, que es lo que me quedaría. Acá no me conviene, ¿no?, despejar, porque me quedaría, si despejo z, me va a quedar la raíz cuadrada de w, y ahí se me complica, o sea que acá tengo que trabajar con la parte real y la imaginaria, o sea, u y b de la función. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿De dónde me conviene despejar y? Jimena, supongo que sos, ¿no? Jimmy. El sentido de los rayos va a depender del valor de las rectas horizontales. ¿A qué te referís con sentido? Si esos rayos tendrían una flecha. Porque son rayos y va a depender del ángulo. O sea, si I vale pi sobre 4, calcula la tangente, o sea, te quedan, son circunferencias, perdón, son rayos que no pasan por, no podemos decir que son rectas que pasan por el origen, ¿sí? Porque no tocan el origen. Y bueno, el cuadrante va a depender de I, del valor de I que tenga. O sea, el valor de la recta, I igual a, no sé, si está en números reales, I igual a 2. Y vas a tener que calcular la tangente de 2, porque es la tangente de I. ¿Sí? La inclinación te da eso, porque tenés B igual a la tangente de I por U. ¿Sí? Bueno, entonces de esta ecuación, ¿cómo queda? ¿De dónde despejo? ¿Cómo la hago? ¿Qué me va a quedar? Sí, Leticia, la tangente se indetermina para algunos valores. Acordate que es cuando se dispara. Si no vos tenés la tangente de seno sobre coseno. El coseno de pi sobre 2 es 0 y está en el denominador. ¿Sí? En esos casos se van a tener que fijar en las ecuaciones, en u igual a e a la x, perdón, en u igual a e a la x coseno de i, y b igual a e a la x seno de i, y ver ahí qué pasa. ¿Sí? ¿Está? La tangente se indetermina. Recuerden que tienen franjas con las tangentes, y ahí es cuando la tangente se dispara. Listo. Bueno, a ver, esperen, a ver, esperen un ratito.
Por ejemplo, ¿dónde están? Acá. Si I vale pi sobre 2, el coseno de pi sobre 2 es 0. Y acá se me indeterminaría, entonces no puedo trabajar con esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy a las ecuaciones. Acá. Entonces yo digo, U igual al coseno de, si era pi sobre 2, el seno de pi sobre 2 no hay problema, vale 1, me va a quedar b igual ahí a la x. Pero acá el coseno de pi sobre 2 es 0, y me queda, ¿qué me queda? Que u es igual a 0. Entonces, u igual a 0, esta es la ecuación, esto es lo que me va a quedar. No me interesa acá el valor de x. Es u igual a 0 para todo valor de x y de y. U es igual a 0. Eso es lo que voy a obtener en el plano W cuando y tome el valor pi sobre 2. Por eso le digo, cuando le salen esos valores que indetermina la tangente, tienen que venir acá y ver cuál de las dos se les hace 0. ¿Sí? Entonces, u igual a 0 es el eje vertical. ¿Sí? A eso me refería. Entonces la ecuación que les queda es u igual a 0, no les interesa la otra, es u igual a 0. Para todo valor de b es u igual a 0. O para todo valor de x, u igual a 0. Bueno, volvamos a z al cuadrado. Esta es z al cuadrado, esto es u y esto es b. Estamos mapeando una recta vertical, x igual a c. ¿Cómo encuentro la ecuación que tengo que obtener en el plano W? Tengo estas dos ecuaciones, sé que x es igual a 0 y la puse en rojo. ¿Y qué tengo que eliminar? Tengo que eliminar y. ¿Cómo hago para eliminar y? ¿Cómo hago para eliminar y, chicos? De esas dos ecuaciones, para que me quede, no sé, u o b, u en términos de b o b en términos de u, para poder graficarla en el plano W. Despejo y en b, bien, o sea que y va a ser igual a b sobre 2, ¿sí? Reemplazo en la primera y ¿qué me queda? Que u va a ser igual a ¿qué? A c al cuadrado menos b al cuadrado sobre 2c al cuadrado. O sea que me va a quedar 4c al cuadrado. ¿Sí? ¿Y esta es la ecuación de qué? ¿Es la ecuación de qué, chicos? De una... ¿Es una parábola? Pregunto, chicos, en serio, estoy ignorante en este aspecto hace años, hace más de 20 años que hice álgebra y no volví a repasar. Bueno, ¿qué me queda? Que u es igual a c al cuadrado menos b al cuadrado, no lo elevé, creo que ya en el otro, por 4c al cuadrado.
Mm. Bueno, si la quiero graficar, ¿cómo me quedaría? Plano W, ¿no? Mm, 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 mm. Cuando B vale 0, U va a ser igual a C al cuadrado. ¿Sí? Va a cortar el eje U en C al cuadrado. ¿Sí? O sea, cortaría, supónganse acá, ¿no? Y las ramas serían para ya. O sea, para los distintos valores de C voy a obtener esto. ¿Sí? Ahora, si mapeo una vertical, ¿qué me quedaría? O sea, I igual a D. Lo mismo, ¿no? O sea, esto sería D. Bien, bien, Sandro, me depuraste. El D, B, esto I, si quiero mapear ahora las horizontales, hagamos I igual a D. Entonces voy a despejar X acá, voy a reemplazar acá. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Que U va a ser igual a qué? A B al cuadrado sobre 4D al cuadrado, ahora menos, perdón, D al cuadrado. Esto lo tienen en el apunte, ¿no? Por eso también no le estoy dando mucha importancia. Y tengo las otras ramas. Perdón. O sea que tendría acá las intersecciones. Y tendría esto. Bueno, en realidad perdón. Chicos, si me escuchan a maldecir, no lo tomen a mal, ¿no? Pero la tecnología a veces me supera. Este eje, que solo, por supuesto está mal dibujado, ¿no? Pero en realidad el eje vertical tendría que cortar por esto, por la intersección de las dos curvitas. No tendría que ser acá, ni acá, ni acá, ni ahí. ¿Sí? Entonces, si ustedes acá tendrían, por ejemplo, ¿qué es lo que tendrían? Rectas verticales así, o sea, tendrían este cuadradito que estaría entre las dos, entre esas cuatro rectas. Lo que tendría que quedar es esto, acá esta cosita, así, que estaría entre esas cuatro curvas, ¿sí? Eso es lo que le tendría que quedar. Entonces, y eso es cuando yo tengo z al cuadrado. Ahora, cuando yo tengo curvas, yo busco la ecuación de una curva. Si tengo recta, voy a obtener la ecuación de una circunferencia, por ejemplo, con la inversión. Acá en el z al cuadrado estoy mapeando rectas verticales y horizontales y voy a obtener las rectas, voy a obtener las curvas, ¿sí? Entonces tengo que obtener la ecuación de las curvas, que no es problemático. Pero, por ejemplo, en el caso de W igual a Z al cuadrado, y lo que mapeo son, por ejemplo, en este caso, sectores, o una región, si la quieren llamar así, que esto sea pi sobre 4, y esta pi. Estoy mapeando esta región con Z al cuadrado, con esta función.
En este caso, como yo tengo ese sector, a mí no me interesa la ecuación de una curva, ¿sí? Porque estoy con z al cuadrado, entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener un sector. ¿Cómo va a ser ese sector? Como tengo, perdón, como tengo z al cuadrado, como tengo w igual a z al cuadrado, esto tiene su módulo, que es igual al módulo de z al cuadrado, y tiene también un ángulo. Recuerden que en w ponemos el ángulo phi, mayúscula, que va a ser igual a ¿qué? Como está elevado al cuadrado, o es z por z, va a ser 2 veces tita, ¿sí? Eso es lo que me interesa a mí. El radio no me interesa, yo sé que va a ser elevado al cuadrado, pero acá no tengo una región. Lo que sí me interesa es esto, que esa región va a ser agrandada 2 veces. Entonces, si yo estoy partiendo de esa región en donde la región, ¿cuál es? Es el argumento o tita, que sea sobre 4 y menor o igual que pi sobre 2. ¿Cuál va a ser la región o el sector que voy a obtener? Tita se me duplica, es 2 veces. Entonces multiplico todo por 2, que pi. ¿Sí? O sea que esa región que estaba entre pi sobre 4 y pi sobre 2 pasa a pi sobre 2 pi. Es decir, esto. Desde acá, pi sobre 2 a pi. ¿Sí? Porque agrandé el ángulo. Perdón, usé la función z al cuadrado. Entonces, cuando yo tengo regiones y tengan potencias, recuerden, salvo que les den, perdón, así, que sea un sector circular, ¿sí? Una fracción de una circunferencia. Entonces sí, pero ustedes saben que el módulo de esa circunferencia la elevan al cuadrado. Ese va a ser el nuevo módulo, o sea, van a tener una circunferencia con su radio al cuadrado. Y ese sector va a estar afectado, va a ser 2 veces tita. O sea que lo tienen que multiplicar a 2 a los límites. ¿Sí? Eso es lo que se hace cuando tienen regiones. No, si tengo una región, por ejemplo, está entre pi sobre 4 y pi sobre 2, no trabajo con las ecuaciones u igual a x cuadrado menos y cuadrado y b igual a 2x por y. No, porque no quiero obtener una curva, acá no voy a obtener una curva, porque acá, por ejemplo, el radio va de 0 a infinito, ¿sí? Y acá, bueno, va a ser lo mismo con esta región. Lo que sí me interesa es el ángulo, y si tendría un z al cubo, esto sería 3 veces tita, ¿sí? Recuerden que cuando tengo potencia, el ángulo lo multiplico por la potencia, por el exponente. ¿Sí? ¿Está ahí, chicos? Bueno, a ver. Hay otra, vamos a ver estas funciones. La transformación bilineal. Esta es una transformación bilineal. En algunos libros la van a encontrar como el Moebius. AZ más B, CZ más D, donde A, B, C y D es son números complejos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Dividir, ¿sí? Dividir, como EZ tienen el mismo grado, entonces puedo dividir, ¿sí? ¿Y qué me va a quedar? C es A sobre C, o sea, el cociente, más el, el resto sobre el denominador, CZ más D. Entonces, acá yo lo hice haciendo transformaciones parciales, ¿no? Porque, por ejemplo, yo primero hacía esta transformación, que esta sería una transformación lineal, CZ más D. Este CZ, ¿qué es lo que me produce? Una rotación. Y luego, ¿qué? Una traslación, ¿sí? Entonces, ahí obtengo Z', que sería el denominador. Luego, ¿qué hago? La inversión.
y obtengo z segunda, que sería acá, multiplicado por esta constante. Entonces, como es un número complejo, me va a producir una rotación. Y luego, ¿qué hago? Hago la traslación, que sería A sobre C. Entonces, esta transformación bilineal puede obtenerse como una composición de una transformación lineal y una transformación 1 sobre Z. Entonces, para las transformaciones bilineales, transforman el conjunto de círculos y líneas en sí mismo. Entonces, por ejemplo, Z menos 2 módulo en la circunferencia con centro en 2, 0, menor o igual que 2, y la función Z sobre 2Z más 8. Entonces, ¿qué hago? Hago el cociente, me queda un medio menos 2 sobre Z más 4. Y estoy mapeando esta región. Entonces, ¿qué hago? Tengo la circunferencia de partida. ¿Qué es lo que hago? Hago la traslación, ¿sí? Z más 4. Acá no hay problema, se me trasladan de 2 a 4 y de 4 a 6, ¿sí? O sea, el centro, se me va a trasladar a 6, 4 veces. Y acá tengo la circunferencia, que sería Z' menos 6 menor o igual que 2. Lo único que hice fue trasladar esta a la región de partida. Entonces se traslada a esta circunferencia en 4. Luego, ¿qué tengo que hacer? La inversión a 2 sobre Z'. Y esta es la circunferencia de partida. Entonces, teníamos las ecuaciones. Tengo la circunferencia de partida, menos 6 al cuadrado, más 6 al cuadrado, menor o igual que 4. Elevo al cuadrado, y me queda esto, x al cuadrado igual a 2x menos 32. Como sé que me va a quedar una circunferencia porque es una inversión, entonces elevo al cuadrado y sumo. Y me queda 1 sobre x cuadrado más y al cuadrado, pero esto, ¿a qué es igual? Acá, a u sobre x. Y tengo esta relación también, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? U menos 3 sobre 16 al cuadrado más b al cuadrado, igual a 1 sobre 16 al cuadrado, que esta es la circunferencia. Y es exterior, ¿no? Porque decíamos que esto era menor o igual. Y como es una inversión, va para afuera. Entonces, me queda esto. Lo multiplico por 2, todo. La circunferencia, me queda esta. Y luego tenía un signo menos, ¿no? Sí, acá. Menos. Aplico el signo ese menos. O sea, z igual a menos z segunda, que le hace un giro. Y luego hago la traslación. Y nada más. Pero hay otra manera más fácil de hacerlo. Esa es una manera bastante complicada, ¿no? Pero hay otra manera que también, bueno, tengo que hacer el cálculo, ¿no? Pero es menos complicada. A ver, ¿qué hora es? 5:26. No sé si vamos a llegar a hacerlo. ¿Vemos algo de la guía o terminamos o si no lo terminamos la clase que viene para que vean como otra manera de hacerlo más fácil, pero es trabajo algebraico y o si no hacemos algunos ejercicios de la guía para que tengan para hacer y lo terminamos este ejercicio, lo terminamos la clase que viene. No sé, yo creo que ya están cansados, ¿no? Bueno, sí. Sí, porque yo también ya estoy cansada, chicos. Resolvamos de la guía algo.
Bueno, esta es la de la bilineal. En la clase que viene el lunes vamos a resolver este ejercicio de otra manera. Es más fácil para resolver, o sea, no tengo que hacer todos esos cambios que en definitiva complican, y pero sí trabajo algebraico, porque tengo que sacar el módulo, calcular y bueno, esas cuestiones. Pero llego a la ecuación sin mayores problemas. Y vamos a ver otros ejercicios más también de la bilineal. Me esperen que busque la guía. Bueno, me parece. Esto. Bueno, mapeos. Punto 1. Hallar la imagen de la región. Esta sería X, parte real de Z, X entre 0 y 1 bajo la transformación y por Z. Acá no hay problema, ¿no? Recuerden, ustedes tienen X entre 0 y 1, tienen una franja vertical, ¿no? X entre 0 y 1. Y con esta función, ¿qué es lo que me produce? Una rotación de I, tiene un ángulo de pi sobre 2. Entonces, esa franja vertical pasa a ser una franja horizontal. Así que esta vertical la doy vuelta en pi sobre 2. Y para calcular, si la quieren calcular, recuerden, ustedes tienen acá X entre 0 y 1. Entonces a esto despejen Z, que les va a quedar W sobre I, y obtengan X igual a qué, y les va a quedar que B entre qué valores varía. ¿Sí? De esa manera. Y bueno, acá lo mismo, acá tienen un semiplano X mayor que 0, el semiplano positivo. Y acá también tienen una rotación y luego una traslación. Una rotación de pi sobre 2 y luego la rotación. Y si quieren obtener la ecuación, hacen lo mismo, tomen una recta genérica, una X igual a C, y vean qué pasa en base a eso. O despejen de acá Z, busquen el X igual a tanto, lo reemplazan acá, les queda mayor que 0 y despejan. Y ahí ven qué les queda. Y lo mismo con esto. Despejan Z, la tienen que trabajar para obtener I mayor que 1. Reemplazan acá el I que obtienen, I mayor que 1. ¿Sí? Esta, no sé cuál. El 35 es lo mismo, el 36. Bueno, estos son los exponenciales, que también ya lo hicimos en la X, la recta vertical. Acá tienen la franja entre A y B, que tiene que quedar un sectorcito, I igual a C, y la región, esta región. Acá está el 38, tienen 1 sobre Z más I, ¿sí? Entonces ahí tienen I igual a 1. Entonces ustedes fíjense, tienen Z, si toman el denominador nada más, que sería bueno, en realidad van a obtener una circunferencia, ¿sí? Porque tienen la inversión, pero podrían hacerla por parte, decir I igual a 1 con Z más I, que ¿qué sería? Desplazarla nada más. Ahí está I igual a 1, la desplazan en más I. Luego hacen la inversión y esa recta les va a quedar una circunferencia. Y si no, la calculan. La hacen por partes o la calculan.
Mm. Yo lo hice por parte para practicar, pero no es necesario, o sea, despejan, se les puede complicar, ¿no? Bueno, intenten hacerla esta. Ah, mañana tenemos consulta, ¿no? Que intenten hacerla. A ver, esta quiero que hagamos. Y por z al cuadrado. Y fíjense que tienen esta región, entre 0 y pi el ángulo tita, entre 0 y pi sobre 3. Y el módulo de z entre 1 y 1. No, no me permite. Y igual a 60. Acá está. Tienen los z tal que el argumento de z está entre 0 y pi sobre 3 y el módulo de z entre 1 y 2. Y tenían la función w igual a i por z al cuadrado. Les voy a dibujar la región. ¿Sí? 0 y pi sobre 3. Pi sobre 3 sería 60 grados, ¿no es cierto? Más o menos por ahí. Y está entre la circunferencia del radio 1, que supongamos que es esta, y la circunferencia del radio 2, es este sector. ¿Qué es lo que voy a obtener con z al cuadrado? Dijimos, primero hagamos z al cuadrado. ¿Qué es lo que le va a hacer? La circunferencia del radio 1 va a seguir siendo 1, porque elevado al cuadrado es 1. La circunferencia del radio 2 va a ser 4, ¿sí? Porque la elevo al cuadrado. Y luego hay una rotación, sí, ¿sí? Perdón. Y el ángulo entre 0 y pi sobre 3, como está z al cuadrado, es 2 veces tita. Entonces, esta región va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que me quedaría? A ver. Entonces, ¿qué es lo que me quedaría? Yo tengo 0 menor que tita menor que pi sobre 3, ¿no? Era abierto, no me acuerdo. 3, 0 y todo abierto. Bueno, y luego tenía entre 1 menor que el módulo de z menor que 2. Entonces, yo tengo y la función y por z al cuadrado. Si saco el módulo, esto va a ser igual a ¿qué? A 1 por el módulo de z al cuadrado. Entonces, por eso yo les decía, elevo todo esto al cuadrado, ¿qué me va a quedar? Que en el plano w, z, el módulo de w va a estar entre 1 y 4, ¿sí? Y ahora voy con esto. Yo acá tengo y acá tengo que phi, o sea, el argumento en el plano W va a ser igual a ¿qué? Al argumento de I, que es pi sobre 2 más 2 veces tita. Eso es lo que me va a quedar en el otro plano. Entonces yo sé que tita varía entre 0 y pi sobre 3. Entonces, ¿qué hago? Que 2 veces tita va a estar entre 2 veces pi sobre 3 y 0, ¿sí? Y ahora, si le sumo pi sobre 2, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar pi sobre 2 menor que pi sobre 2
más 2 tita menos que pi sobre 2 más 2 pi sobre 3. ¿Sí? Y esto es el ángulo phi que estaba buscando para W. Pi sobre 2 más 2 pi. Entonces, sería pi, desde pi sobre 2 a esto que sería 6, sería 3, 4, 7 pi sobre 6. O sea, entre pi sobre 2 y 7 pi sobre 6. Ahí está. Entonces, en el plano W, ¿qué es lo que tendría? La circunferencia entre 1 y 4. Y el ángulo sería, perdón, lo tendría que haber hecho para este lado. Y sería entre pi sobre 2, o sea, esto, y dije 7, ¿no? 7 pi sobre 6, ¿estaba bien? Era pi sobre 2 más 2 veces pi sobre 3. ¿Qué cosa? Ah, ya. Esto. Pi sobre 2 más 2 pi sobre 3 sería 4. 7 pi sobre 6. ¿Qué cuánto sería? 210. Pi sobre 6. No, 110. Bueno, entonces, gracias. 210, ¿no? Entonces sería acá es 180. Y bueno, entonces me quedé corta y tendría que haber seguido acá. Entonces esto es lo que se transforma. Esa región con z al cuadrado. Con i por z al cuadrado. ¿Sí? Esta región se transforma en esa que les mostré recién. Con i sobre z al cuadrado. Sí, bueno, de esa manera tienen que trabajar cuando tienen regiones y tienen las funciones con potencias. Si tendrían 3, sería 3 veces pita, ¿sí? No tienen que trabajar con X y con Y, no tienen que encontrar ninguna curva. ¿Por qué se suma pi sobre 2? Porque yo tengo, esta es mi función, es I por Z al cuadrado. Entonces, el argumento de W, ¿a qué es igual? El argumento de W va a ser igual al argumento de I, porque es un producto, que es pi sobre 2, más 2 veces el argumento de Z. Disculpe que le escriba así, pero es que no, mi dedo no se desliza bien sobre la pantalla. Entonces, está usando. Más el argumento, 2 veces el argumento de tita, que sería Z. Por eso. ¿En qué desigualdad? Bueno, pero es lo mismo, Gustavo. A ver, espera. Esto es el argumento de W o phi, que le llamamos phi mayúscula. Y bueno, tengo que encontrar, yo sé que tita varía entre 0 y pi sobre 3. Entonces, ¿qué hago? Pero yo tengo que llegar a esta expresión, a pi sobre 2 más 2 tita, porque ese es el ángulo de phi. Entonces multiplico por 2 y le sumo pi sobre 2. Por eso acá le puse ahí en rojo que esto era phi. Es el ángulo,
cómo varía el ángulo phi en el plano W. Por eso, esta es mi región de partida. No, en realidad no, sin este 2. Theta entre 0 y pi sobre 3. Esa es la región de partida. Entonces, pero yo tengo que llegar a esto. Entonces, ¿qué hago? Multiplico por 2, porque tengo z al cuadrado. Multiplico todo por 2 y le sumo pi sobre 2. Entonces aquí llego a phi, que phi varía entre pi sobre 2 y 7 pi sobre 6, que es lo que necesito. ¿Está? Sí. Bueno, de esa manera se trabaja, les vuelvo a repetir, cuando tienen regiones y están con los exponentes. No se metan con las ecuaciones porque no necesito ecuaciones de curvas ni nada por el estilo. Además no las van a obtener. Se van a meter en un berenjenal gratuitamente. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. A ver. ¿Qué otro? Lo mismo acá. Por ejemplo, yo tengo el argumento de z entre 0 y pi sobre 4. Entonces tengo esa región. Pero esa región, ustedes fíjense, ¿qué es lo que le hago? Está multiplicado por el número 1 más i. Bueno, 1 elevado al cuadrado. O sea que su ángulo va a ser 2 veces θ. O sea que este argumento de z está multiplicado por 2. Luego, está multiplicado por este número 1 más i, que es pi sobre 4, si no me equivoco. O sea que acá yo tengo pi sobre 4 más 2 veces θ. Entonces, esta región va a pasar a ser que multiplico por 2 y le sumo pi sobre 4 y obtengo los nuevos límites. Y luego a esa región que me queda la traslado 3, menos 3 más 2. Menos 3 en x y más 2 en y. ¿Sí? De esa manera. No, porque acá esto, recuerden, por más que esté elevado al cuadrado, lo único que hago es rotación y traslaciones. Y bueno, lo que sí tengo que tener en cuenta es que está elevado al cuadrado, por lo tanto este argumento va a ser 2 veces θ más el argumento de este, que es pi sobre 4. ¿Sí? De esa manera se trabaja con las regiones. No busco, no busco ecuaciones ni nada por el estilo, porque no tienen sentido. Y bueno, pasamos a los complejos. Bueno, no sé si les queda alguna duda, chicos. Yo hasta acá llego. ¿Cómo quedó la región? Horrible quedó la región. Hágale. A ver, esta. O sea, esto es 7 pi sobre 6, ¿no? Ojo. Imagínense que 7 pi sobre 6, yo la tracé nomás. Entre pi sobre 2 y 7 pi sobre 6, que era 21, 110 grados, un poquito más, 180. Y la circunferencia está entre 1 y 4, porque la elevamos al cuadrado. ¿Sí? Es este. Sí, está. Háganla de nuevo y corrijan, no me puedo haber equivocado. Listo. ¿Algo más, chicos? Mañana la consulta es a las 12, ¿no? Chicos, si no tienen consulta, hasta acá llegamos. Nos vemos mañana a las 12 los que vengan a la consulta. ¿Sí? ¿Hasta qué hora es? Y bueno, hasta que no me preguntan si entramos y a la media hora me dejan de preguntar y bueno, ahí se termina la consulta. No me voy a quedar hasta, no sé, hasta 1 hora o 2 horas esperando. ¿Sí? Entonces, empezamos a las 12.
Si ustedes tienen preguntas y van, bueno, la vez pasada creo que nos quedamos hasta las 1 y alguito. Sí, en el mismo link. ¿Sí? Hagan los ejercicios, hagan unos cuantos ejercicios, así pueden consultar si no les sale, o anímense a hacer alguno de mapeo para ver.